de Samaria, pretendiendo, escuchen lo que él pretendía, pretendiendo ser un gran personaje. Eso es algo que nosotros vemos el día de hoy, por todos lugares, hombres queriendo ser grandes personajes. Versículo 10 dice, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Versículo 11 dice, le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. También es cierto, hermanos, que muchos de los comentaristas dicen que mucha de la magia que Simón utilizaba en realidad provenía del poder de las tinieblas, hermanos. Y algunos de ellas eran solamente trucos. También se cree eso, hermanos. Pero el fin de este hombre, ¿por qué nosotros? Este hombre, hermanos, cuando escuchó a Felipe predicar y hacer muchos milagros y que se recibía el don del Espíritu Santo por la imposición de manos, este hombre dice que también creyó y se bautizó. Y si nosotros leemos hasta ahí, hermanos, podemos decir, wow, Simón fue salvo, lo encontraremos allá y le preguntaremos. No, hermanos, Simón no va a estar en aquel día, hermanos. No va a estar en el reino de los cielos, porque posteriormente, cuando él miró que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos, él quiso comprar ese poder y le dijo a Pedro, denme ese poder también para que yo vaya y a quien imponga mis manos reciba el don del Espíritu Santo. Su corazón de mago no había sido transformado, hermanos. Él quería seguir trayendo la atención de la gente hacia él y no hacia Cristo. Y quería usar al Espíritu Santo para ese propósito. Por esa razón Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo porque en hiel de amargura veo que estás. Ahora, después dice que él pidió a Pedro que no me acontezca tal cosa. Dígale a Dios que no me acontezca lo que tú acabas de decir. No vaya a pensar que se arrepintió, hermanos, para salvación. No, hermanos, él temió al juicio de Dios porque no podía evitar mirar el poder con que los apóstoles y discípulos obraban, hermanos. Hermanos, en nuestros días existen y se han descubierto no algunos, sino muchos charlatanes que ponen polvo en los ventiladores de la iglesia para que caiga ese polvo. Se ha visto hombres que aparentemente transforman el aceite, el agua en aceite y posteriormente, hermanos, toda su charlatanería se ha ido descubriendo conforme pasa el tiempo, hermanos. De hecho, muchos de sus seguidores son los que los han expuesto porque no soportaron en algún punto tal tipo de mentira, o en algún punto verdaderamente eran creyentes o se convirtieron y tuvieron que denunciar todo ese tipo de mentiras, hermanos. Pero todavía existe algo más. Lo más increíble, hermanos, sería creer que Dios pudiera usar un inconverso para realizar milagros sobrenaturales con personas que nunca fueron salvas. Y ese es el segundo punto, hermanos. Por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículo 6, se dice que Judas Iscariote sustraía de la bolsa donde se guardaba el dinero para los gastos del ministerio de Jesús. Pero él era ladrón porque lo hacía con regularidad, hermanos. Aquí nosotros vemos que era una práctica de pecado. Él era un pecador, hermano, no redimido. Y sabemos también, hermanos, que Judas fue el traidor que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Así es que todas las evidencias apuntan, hermanos, a que Judas nunca fue salvo. Pero aún así, hermanos, el Señor lo llamó y le envió juntamente con los 12 a predicar y les dio autoridad, hermanos. La pregunta es, si Judas estaba entre los 12 cuando el Señor los mandó a predicar, hermanos, y les dio autoridad. Y en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 19... nosotros vemos la descripción de cómo el Señor llama a los 12 y después los envía a predicar con autoridad. Y ahí donde vamos a mirar si Judas estaba entre ellos. Así es que Marcos 3, versículo 13 al 19 dice,
y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, escuche, y para enviarlos a predicar, versículo 15, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Versículo 16, designó a los 12. Designó a los 12, hermanos, no a 11, a 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Jacobo, hijo de Zebedeo. Y Juan, hermano de Jacobo, a quien puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, Simón, el cananita. Y versículo 19, hermanos. Y a Judas Iscariote, al quien también le entregó. Hermanos, a un Judas Iscariote, hermanos, pudo y fue usado por Dios para hacer milagros cuando él no era creyente. Este Judas Iscariote fue uno de los que predicó la palabra de Dios, pero también tuvo autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús, hermanos. Y no era un creyente. No era un creyente, hermanos. Él pudo pasar desapercibido gracias a que él hacía todo lo que los demás discípulos verdaderos hacían. Es decir, los demás discípulos tenían el mandato de predicar y tenían autoridad de echar fuera demonios y podían hacer milagros. Y entre ellos estaba Judas Iscariote, pero Judas no era creyente. Por eso, hermanos, en la última cena, la cena del Señor, el Señor ahí les dice que esa era la última cena que comerían y que uno de los que estaba ahí sentado, ese era el diablo y el que le iba a entregar. Y los discípulos no pudieron reconocer a Judas Iscariote, hermanos. Es decir, si Judas Iscariote realmente no predicó, no echó fuera demonios y no hizo milagros, hermanos, en ese momento posiblemente ellos hubieran podido pensar, bueno, yo creo que esa persona es Judas Iscariote, porque él nunca predicó mientras estuvo con nosotros. Él no echó fuera ningún demonio mientras estuvo con nosotros. Él no hizo milagros mientras estuvo con nosotros. Él es el traidor, él es el diablo, él es el que le entregará. Pero no, hermanos, ellos no pudieron detectar a Judas Iscariote, porque Judas Iscariote, hermanos, hacía lo mismo que ellos hacían. Esto es para que no nos dejemos engañar, hermanos. Un cristiano puede ser genuino y puede que el de al lado no lo sea. Por favor, no desconfíe de su hermano, ¿ok? No estoy haciendo alusión ni motivando a eso, hermanos. Es un ejemplo que estoy poniendo. ¿Qué demuestra el que Judas también estuvo entre los 12 haciendo las obras de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que demuestra? ¿Qué es lo que nos enseña, hermanos? Que Judas estuvo entre los 12 también haciendo las obras de Dios. Bueno, la respuesta a esto, hermanos, es que el poder no está en los discípulos. El poder no está en los discípulos. El poder de Dios está en la palabra que ellos predican. La autoridad, hermanos, no está en los discípulos ni en las personas. Está en el nombre de Jesucristo, por el cual ellos hacen grandes cosas y milagros. Ahora, hermanos, recordemos a otro personaje en el Nuevo Testamento llamado Caifás. Este fue el sumo sacerdote, hermanos, quien interrogó a Jesús para que le dijera si él era el Cristo. Y cuando Jesús le dijo, hermanos, en Mateo 26:64, que sí, que él era el Hijo de Dios y que todos lo verían venir de nuevo, hermanos, el sumo sacerdote Caifás rasgó sus vestiduras y acusó a Jesús de ser un blasfemo. Y les dijo a todos los que estaban ahí, ¿qué más pruebas necesitan de este hombre? Ahora, hermanos, debemos de ver clara la intención de Caifás. La intención de Caifás, como de todos los escribas y fariseos, era matar a Jesucristo. Matar a Jesucristo. El sumo sacerdote, hermanos, Caifás, nunca fue creyente. Nunca fue un creyente, hermanos, en Jesús. Él nunca se convirtió al cristianismo, hermanos. Pero, hermanos, por increíble que parezca, Caifás
fue uno de los que profetizó que era necesario que el Cristo muriera por toda la nación. En Juan capítulo 11, versículo 49 al 51, dice: pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, el versículo 15 dice: no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por una nación, hermanos. Un inconverso fue usado por Dios para profetizar, así como Judas Iscariote para predicar y para echar fuera demonios. Balaam, hermanos, usted también ha escuchado de Balaam, un falso profeta, al cual en Números 23:5 dice: y el Señor puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y así hablarás. Dios puso palabra de Dios en la boca de un profeta falso. Incluso, hermanos, después que el rey Saúl se volviera apóstata, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó en 1 de Samuel capítulo 10, versículo 10. Otro hecho impresionante, hermanos, que entra en dos categorías, es el de los judíos que se les había dado el exorcizar en el nombre de Jesús, al que predicaba Pablo en Hechos capítulo 19, versículo 13 al 14, donde dice: pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían todo eso, hermanos. ¿Cómo es posible, hermanos? Pregunto, ¿cómo es posible todo esto? ¿Eran profecías reales? ¿Eran liberaciones reales? ¿Eran milagros reales? Sería la pregunta. Bueno, de acuerdo al versículo 21, hermanos, de Mateo 7, Jesús dice: no todo el que me dice, no todo el que me dice. Es decir, algunas de estas afirmaciones, según escribe el pastor MacArthur, las harán auténticos creyentes. Habrá algunos que son auténticos creyentes que sí hicieron todas estas obras, pero algunos no serán auténticos, hermanos. No serán auténticos creyentes, pero harán auténticas obras de Dios, hermanos, porque el poder no está en ellos. No está en ellos. Está en la palabra de Dios. Y si notan, hermanos, Jesús no está cuestionando las declaraciones de ellos. Si ustedes notan, Jesús no cuestiona las declaraciones de ellos por esta razón. Como MacArthur sigue diciendo, es posible que se hicieran profecías reales, que se echaran fuera demonios y que se realizaran algún tipo de milagros, incluso por parte de quienes no eran auténticos creyentes. Pero aún así, hermanos, aún así, a pesar de eso, la declaración de Jesús es la siguiente. Versículo 23. Entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. No son conocidos de Dios, hermanos. No son conocidos de Dios. Así es que, hermanos, no es cuestión de palabras. No todo el que me dice Señor, Señor. No es cuestión de sus obras. Profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros. No da la salvación, hermanos. Eso no da la salvación. Se trata, hermanos, más bien de ser conocidos por Dios. Por eso Jesucristo dice: jamás os conocí. Ese es el tema del siguiente sermón, hermanos. No se trata de hacer o de decir, se trata de ser conocidos por Dios, hermanos. Esa es lo que va a ser la triste declaración de Jesús en aquel día. Y hermanos, no para terminar, pero para ir concluyendo, hermanos, quisiera tomar unos minutos más para concluir nuestro último punto, hermanos. Muchos de los milagros serán en el poder de Satanás.
muchos de los milagros que nosotros vemos el día de hoy y veremos serán hechos en el poder de Satanás. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 10, Pablo escribe: y entonces será revelado el inicuo, después de que la iniquidad ya está activa, hermanos, como la vemos el día de hoy. Pablo dice: y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si se da cuenta, hermanos, este es un poder engañoso, hermanos, que se está comenzando a dar ya en estos días para todos aquellos que no reciben el amor de la verdad, hermanos. Gente que va a ser arrastrada por todo este tipo de personas que hacen señales, milagros, que son capaces de profetizar y de echar fuera demonios, pero mucha gente inconversa que va a creer que son cristianos son los que se verán arrastrados por ellos. Y los van a seguir de conferencia, los van a seguir de canal de YouTube a canal de YouTube, y donde quiera que ellos estén, ahí ellos los buscarán y buscarán escucharlos y verlos, y se impresionarán por lo que ellos llamarán el gran poder de Dios. Pero hermanos, desde Jesús hasta hoy, hermanos, se han multiplicado las señales de hombres que atraen a mucha gente, y a ellos, hermanos, o en ellos, es en los que nosotros debemos pensar y meditar al respecto, hermanos. Como nosotros lo vimos en el versículo 21, los milagros no son la señal de un verdadero creyente, hermano, por favor. Los milagros no son la señal de un verdadero creyente, sino la obediencia a su palabra. Yo puedo hacer muchos milagros, hermano, pero si no soy obediente a su palabra, yo voy a ser uno de esos en aquel día que le dirán: Señor, Señor, yo eché fuera demonios. Señor, yo profeticé. Señor, yo hice muchos milagros. Y la respuesta de Jesús será contundente y trágica: nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Así es que los milagros y todas esas señales no son señal de un verdadero creyente, sino la obediencia, la santidad, la piedad, el tener el carácter de Cristo formándose en nosotros. Esa es la evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios. Y tú tienes que preguntarte: ¿está Cristo formándose en tu vida? ¿Te arrepientes de tus pecados? Cada día te duelen tus pecados, hermano. ¿Estás creciendo en santidad? ¿Eres una persona piadosa? Es decir, si tú dices amar a Dios, ¿amas también a tus hermanos? ¿Sirves fielmente a Dios en la iglesia? ¿Le adoras con todo tu corazón, no solamente cantando, sino obedeciéndole a Él? Son preguntas que tú te tienes que hacer, porque estoy seguro que al escuchar la palabra de Dios, tú no quieres llegar a aquel día, hermanos, y que el Señor te conteste de esa manera. Cuando tú le digas: Señor, Señor. Nosotros, hermanos, debemos de escuchar con atención a Jesús sobre esos tiempos, y saber que estamos seguros en Él, si en realidad somos creyentes, ya que no es posible que un hijo de Dios sea engañado por ellos, hermanos. ¿Se da cuenta? No es posible, hermanos, que un hijo de Dios sea engañado por ellos. La pregunta que quedaría en el aire, hermanos: entonces quiere decir que todos los que siguen a todo este tipo de milagreros no son creyentes. Bueno, hermanos, vamos a dejar que las Escrituras nos respondan eso, y más específicamente la palabra de Jesús, hermanos. Las palabras que Jesús dijo en Mateo 24 al 25. Escuche la advertencia de Jesús a sus discípulos: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Tiempo futuro. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, escuche, para así engañar, de ser posible, a los escogidos. El objetivo de Satanás es tratar de engañar a los escogidos de Dios, si eso fuera posible, hermanos. Si eso fuera posible. Hermanos, pero escuchen lo que dice el versículo 25, dice, porque no podrán ser engañados los verdaderos escogidos de Dios. No existe un margen de posibilidad, según Jesucristo, de que los verdaderos escogidos de Dios sean engañados por ellos. Versículo 25, dice Jesús, ver que os lo he dicho de antemano. Esa es la razón, hermanos. Estamos advertidos los verdaderos creyentes. Estamos advertidos, hermanos. Así es que, sí, es verdad que algunos falsos creyentes pueden ser usados por Dios para hacer algunos milagros, pero hermanos, estamos advertidos. No por eso los vamos a seguir, hermanos, porque ellos son falsos creyentes. Tarde o temprano terminarán arrastrando a la gente hacia su falsedad y su mentira. Escuchen lo que dice Jesús, ver que os lo he dicho de antemano. Estamos advertidos, hermanos. Por tanto, si os dicen, mirad, Él está en el desierto, ¿a quién se refiere? A los anticristos. Él está en el desierto, dice, no vayáis. Deja de seguirlos, hermano. Un verdadero creyente no anda siguiendo milagreros. No anda siguiendo señales. De hecho, Jesucristo lo dijo en Marcos capítulo 16, dice, estas señales seguirán a los que creen. Se lo dijo a los discípulos, hermano. No se lo dijo a usted, a los discípulos. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. A ellos, hermanos. Las señales le seguían a los discípulos. Ellos no andaban siguiendo señales, hermanos. Pregúntese, hermano, ¿es usted de los que anda buscando señales? ¿Es usted de los que viene a la iglesia queriendo que sucedan milagros, que caiga oro del cielo y diamantes aparezcan allí junto a usted, hermano? No se engañe. No se engañe, hermano. Dice, ved que os lo he dicho de antemano, por tanto, si os dicen, mirad, Él está en el desierto, no vayáis. Y mirad, Él está en las habitaciones interiores, no le creáis, no crean. El verdadero creyente no cree todo esto, hermanos. El verdadero creyente, hermanos, él cree la palabra de Dios. Él se sujeta a las escrituras. Él escucha con atención a Dios a través de la palabra de Dios. Así es que es obvio por las palabras de Jesús, hermanos, si fuere posible que el anticristo y sus falsos cristos y profetas no podrán engañar a los elegidos. No van a poder engañar a los elegidos. Las palabras de Jesús nos dicen que Satanás nunca ha engañado y nunca podrá engañar a los escogidos de Dios en cuanto a la identidad del Señor, hermanos. ¿Y esto por qué lo sabemos? Por las mismas declaraciones de Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 28. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Yo quiero repetirlo nuevamente. Nadie las arrebatará de mi mano. Suyos somos y estamos seguros en sus manos. Suyos somos. Escuchen lo que dijo el pastor MacArthur. Una vez que una persona llega a conocer al verdadero Cristo a través de la fe salvadora, en Él no puede ser engañada por nadie. Ni siquiera Satanás mismo, a quien reconozca a un falso Cristo. Es decir, podrán hacer milagros, pero nunca, nunca, escuchen, hermanos, estos hombres podrán hacer muchos milagros, pero nunca podrán imitar el amor y la misericordia, la bondad y la piedad de Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ellos nunca van a poder hacer eso, hermanos. Ese amor que se derrama en el corazón, nunca van a poder hacerlo en nosotros. Podrán hacer algunos milagros, pero nunca derramar el amor de Dios en nosotros, hermanos. Podrán hacer muchas cosas, pero nunca podrán ser tan misericordiosos que puedan perdonar el pecado como Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y por qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo esto lo hizo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y hermanos, para finalizar, observemos un último punto que no mencioné al principio, hermanos. Es posible que las profecías, los exorcismos y los milagros fueron falsos y artificiales también. Sin duda, todos los tres casos que nosotros vimos serán presentados delante de Jesús en aquel día. Todos los casos que vimos serán presentados en aquel día delante de Jesús. Pero nosotros debemos siempre, hermanos, recordar las palabras de Jesús que serán declaradas en aquel día, en el versículo 23. Y entonces les declararé, dijo Jesús, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Hermano, ¿tiene usted la seguridad de su salvación? Es glorioso escuchar esos amenes. De verdad, hermano. Usted no sabe, hermano, lo hermoso que es escuchar que un cristiano, o que se dice cristiano, tiene la seguridad de su salvación. Y ¿sabe qué, hermano? Aunque él no lo dijera, se puede ver si se obedece al Señor. Se puede ver en su vida de obediencia, de piedad y de santidad. Se puede observar, hermano. Podemos juzgar esas cosas como el Señor lo dijo en el capítulo 6. Así es que, hermanos, resumiendo, no es cuestión de palabras y no es cuestión de obras, ni siquiera si estas obras están hechas en el nombre de Jesús. La salvación no es cuestión de palabras, no es cuestión de obras. Si alguien dice ser hijo de Dios, entonces él obedecerá la voz de su pastor. Él seguirá a este pastor y lo seguirá en obediencia, hermanos. Concluyo ya, hermanos, con las palabras de un grabado en la catedral de Lübeck, en Alemania, que reflejan muy bien la enseñanza que el Señor Jesús nos da a nosotros aquí, hermanos. Escuche lo que este grabado dice. Así nos habló Cristo nuestro Señor. Me llamáis maestro y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas el camino y no andas en mí. Me llamas vida y no me vives. Me llamas sabio y no me sigues. Me llamas justo y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. No me culpes y te condeno. Triste, hermano. No me culpes y te condeno. Hermanos, en aquel día no va a existir palabra u obra que convenzan al Señor Jesucristo de que nosotros somos hijos de Dios. Si Él no nos conoce a nosotros, hermanos, no tenemos entrada en el reino de los cielos. No se trata de decir yo le conozco y de confesarlo con mi boca y de hacer cosas. Él lo dijo muy claramente: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. No se trata de palabras, hermanos. Se trata de que Él nos conozca. No se trata de que tú lo conozcas solamente. Tienes que ser conocido por Él. Cuando tú eres conocido por Él, hermano, es porque tú tienes la salvación en tu vida. Eres oveja de Él y sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Y lo siguen. Pongámonos de pie, hermano. Jesús, te pedimos que nos ayudes a reflexionar sobre esta palabra. No hay alegría más grande que ser un verdadero cristiano. No hay gozo más grande que obedecer a Dios, aunque con muchas luchas lo hagamos. No hay privilegio más grande que ser discípulo de Jesucristo y ser llamado por Él mi discípulo. Cristo, te ruego que tú sigas obrando en tu iglesia, que tú sigas obrando en este pueblo. No somos una iglesia perfecta, pero sí queremos seguir siendo perfeccionados por tu palabra.
Ayúdanos a no caer en el engaño de estos hombres, Padre, que son guiados por sus propias pasiones y por poderes engañosos. Oh Dios, ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Si en algo puede un cristiano verdadero confiar, es en tu palabra. La palabra profética más segura es la que está en las Escrituras. En ella no hay un margen de error. Sabemos que tu palabra es verdad y que el Espíritu Santo que tú nos diste fue dado para llevarnos hacia toda verdad. Hacia toda verdad. Cristo, rogamos porque tú sigas obrando en la iglesia, Padre. Nosotros sabemos, Padre, que este tipo de sermones no son los más populares, no son los más buscados. De hecho, son los sermones llamados fríos y son las iglesias llamadas donde no hay el Espíritu Santo. Curiosamente, es el lugar donde el Espíritu Santo más obra transformando que entreteniendo a la gente. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a no ser deslumbrados por las cosas que los hombres hacen. Permítenos ser deslumbrados por tu palabra. Es tu palabra la que nosotros hemos visto y testificamos que tiene poder, oh Dios. Es tu palabra. Ayúdanos a seguirnos maravillando por tu palabra, oh Dios, y ayúdanos a seguirnos esforzando en obedecer tu palabra, oh Cristo. Ayuda a esta iglesia, Padre, a que nos esforcemos en seguir orando, en seguir obedeciendo, en seguir sirviendo, Padre. No dejes, oh Dios, que de este lugar sean solamente o salgan oidores, sino que salgan hacedores eficaces, Padre. Ayúdanos a obedecer tu palabra, oh Dios. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Esa siempre ha sido mi oración. Ayúdanos a obedecer tu palabra, oh Dios. Esa es la lucha más grande del cristiano verdadero. Obedecer tu palabra, oh Dios. Porque nuestra carne se opone y el diablo se opone a que obedezcamos tu palabra. Intenta engañarnos, distraernos con cosas externas. Pero, oh Dios, no hay nada más precioso que ser un hijo tuyo, que tener al Espíritu morando en nuestros corazones, oh Dios, y que nuestro camino sea la fe, y que nuestro camino sea la santidad y la piedad, oh Dios. Ayúdanos a andar de esta manera. Y si aquí hay alguien, Padre, que está engañado, te ruego que la luz del Evangelio alumbre su entendimiento y venga a Cristo en arrepentimiento y fe. No dejes que siga más engañado, mi Dios, te lo pido. No dejes que la gente caiga engañada, Señor, en todos esos trucos que el enemigo hace, Padre, para apartarlos de tu verdad. No dejes, oh Dios, que esta gente, Señor, se pierda, Padre. Ayúdalos a venir a tu verdad y que sean verdaderamente salvos. Y a los que son salvos, ayúdanos a perseverar en ella, en tu palabra, en tu verdad y en tu Espíritu, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.